y muchas gracias por la invitación por parte del Colegio de Abogados y Abogadas. Vamos a ver, todo este tema se desarrolla por un mandato de estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que emite el G7, nace en 1989 y ha tenido diferentes modificaciones a través del tiempo. A pesar de llamarse las 40 recomendaciones, en realidad son obligaciones y el país que no lo cumple está expuesto a sanciones. Las sanciones principalmente se dirigen de nivel financiero al sistema financiero en una primera línea de afectación, sobre todo porque existe un mandato de que los países que no cumplen ese estándar son países catalogados o designados como países no cooperantes y son incluidos en una lista gris, en esa lista de países no cooperantes. El hecho de estar dentro de esa lista e identificado como país no cooperante, el primer mandato, la primera línea de sanciones que existe, versa sobre el país está siendo contaminado con capitales sucios y por ende establecer relaciones con ese país contamina mi economía como país en el extranjero. Entonces eso deriva una sanción inmediata o a través de las cuentas de corresponsabilidad financiera o bancaria internacional. El país fue evaluado en el 2015, los resultados fueron poco halagadores, por ejemplo, podríamos decir que no se pasó el examen en ese momento. Los estándares se miden con notas cualitativas, pero si esas calificaciones las podemos homologar a notas numéricas, podríamos decir que en el examen del cumplimiento técnico, que es decir, las normas que tiene el país, las regulaciones, directrices, circulares, todo lo que se emite a nivel de papel que enmarca el sistema antilavado en el cumplimiento de estos estándares, de la nota de 100, que sería la nota excelente, teníamos un 55. Y hay otra revisión que se hace de cumplimiento, que es la más drástica o la más fuerte, cómo el país alcanza o cumple todo ese compendio de normas, procedimientos y leyes. Es decir, no solo verifican que esté en el papel, sino también cómo se cumple. Eso se llama la medición de la efectividad. Y en la efectividad, en la nota, sacamos un 9%. Esos son 11 resultados inmediatos que se validan y en efectividad estábamos relativamente mal. Entonces estábamos por debajo del mínimo. Faltaban algunos marcos regulatorios y muchas disposiciones de aplicación bajo el proceso de la efectividad. Estamos en un escenario en el cual se aprobaron 3 leyes, 9416 que incluye los temas de beneficiario final, la 9449 que incluye los temas sobre las actividades y profesiones no financieras designadas y la ley 9387 que fortalece el tipo penal de financiamiento del terrorismo y establece también las sanciones de congelamiento inmediato de fondos. Eso se denomina técnicamente como las sanciones financieras dirigidas sobre el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Con eso se fortalece el marco en gran medida de las grandes falencias que se marcan en ese proceso de evaluación. Ahora, el reto es cómo el país lleva a la práctica y la implementación de esas leyes, que es el proceso en el cual estamos, en este caso, con la ley 9449. Algunas de las otras leyes ya se han ido aplicando y demostrándose la efectividad de los organismos, sobre todo que tocan el sistema financiero y se han hecho ejercicios con el sistema financiero para evaluar ese cumplimiento. Dentro de la pregunta del millón es cómo el profesional llega a cumplir toda esta normativa o qué obligaciones tiene, ¿verdad? Entonces, dentro de estos estándares se establecen obligaciones técnicas que son, por así decirlo, las básicas que dentro de la metodología de evaluación los evaluadores llegan a revisar para ver si se cumplen o no y cómo se cumplen. En este caso estamos hablando de lo que es el registro, el mantenimiento de registros, el reporte de operaciones sospechosas, el conocimiento del cliente,
disposiciones y controles sobre países o jurisdicciones de mayor riesgo, disposiciones y controles sobre las personas expuestas políticamente, etcétera. Hay una serie de incisos que está incluso en la regulación que son básicamente las obligaciones. Pues bueno, esto es una cuestión en la cual todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y todos tenemos pienso que ir de la mano reguladores, supervisores y los demás entes, así como el sujeto obligado, para poder lograr un cumplimiento efectivo, porque resulta que todavía Costa Rica está si bien es cierto, ha sido considerada un grado de avance y compromiso del país adecuado, tiene que estar entregando informes cada 6 meses, de los cuales recientemente se acaba de entregar uno al organismo, está en proceso de revisión y sería sancionado o aprobado en la plenaria del mes de julio de este año. En un primer punto, digamos que el tema de registro. El tema de registro, eso representa un gran reto como obligación, porque primero el país tiene que tener identificado el universo de sujetos obligados. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, toda la codificación que existe en el Ministerio de Hacienda y en otras fuentes, respecto a las personas que se dedican a la compra y venta de bienes raíces, compra y venta de inmuebles y diferentes codificaciones o identificación de actividades comerciales referida a los inmuebles, a la comercialización, hay 17,000 sujetos o personas que se dedican a esa actividad, 17,000, solo en ese sector. Estamos hablando de alrededor de 8 o 9 sectores que incluye la ley. Cuando un sector está debidamente agremiado, es más fácil. Por ejemplo, el notariado, están debidamente identificados, la dirección de notariado tiene una base de datos, pero otros sectores como estos se constituyen en un gran reto para el supervisor. ¿Y cómo demostrar que el universo de sujetos obligados está debidamente identificado? Además, cuando vemos o realizamos un estudio sobre la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, identificamos que en ese gremio, que es, digamos, uno de los identificados como más formales, porque se identifican como agentes de bienes raíces, se les otorga un carnet, reciben capacitación, hay solo 500. Entonces, de esos 17,000, solo en ese gremio hay 500. Entonces, una baja representatividad. Entonces, ahí constituye un gran reto, pero parte de eso también es demostrar, con bases de datos, con información, al evaluador, todos esos datos para efectivamente considerar que se cumple en cierta línea lo que es la identificación del universo de sujetos obligados de un sector determinado. Con respecto a la identificación y conocimiento del cliente, esto también lleva un gran reto. En el caso de la dirección de notariado y los modelos que se están tratando de desarrollar en esa línea, obviamente esto tiene que ir acuerpado, acompañado de un gran desarrollo de tecnología, pero hay una herramienta especialmente fundamental y poderosa que se tiene, que tal vez no se ha reconocido como tal, pero puede constituir una gran base, que es el índice notarial. La intención es generar un índice notarial ampliado con algunos datos que puedan constituir información digamos que útil, porque la idea no es recabar información y cargar formularios con información que no se vaya a utilizar, sino información útil para los procesos de identificación de datos, índices y para los procesos de investigación. Imagínense un escenario en donde un índice notarial esté completo, de que nos refleje por provincia, por cantón, por distrito, cuántas operaciones de compra y venta de inmuebles, muebles, se hacen, cuáles son los rangos o las cuantías o valores de estos bienes, toda la información que versa sobre el tipo de cliente, las edades de los clientes, etcétera. Esto es una información que se puede, digamos que retribuir hacia el notario en índices objetivos, no con información sensible, para poder capacitar y darle formación al mismo profesional. Y es un instrumento que sí es importante que se considere
en un desarrollo a nivel tecnológico. La conservación de documentos, que es otra de las obligaciones, que no es solo la conservación, sino la disponibilidad inmediata. Muchas de estas obligaciones, digamos que ya de por sí se cumplen. Esto es tener un adecuado respaldo de lo que son las transacciones, los registros, las operaciones que se realizan con el cliente y tener documentos completos y fehacientes. Normalmente los estándares establecen un promedio de un resguardo de esa información de hasta por 5 años. Ya, por ejemplo, a nivel de la Dirección de Notariado existen disposiciones hasta por 10 años, o sea, sobrepasa el umbral del estándar internacional. Simplemente aquí lo que cabe es tratar de incluir dentro de una normalización cuáles son o cómo se pueden identificar documentos claros, fehacientes o útiles para resguardar en los procesos de transacciones y los tipos de transacciones. Hemos topado en los procesos de investigación, por ejemplo, hay empresas de escrow o bufetes de abogados que ya están inscritos dentro de las plataformas de reporte de operaciones sospechosas que se tienen dentro del Instituto Costarricense sobre Drogas, y por procesos de investigación se ha determinado de que un cliente está haciendo, de que un escrow tiene un cliente o que un bufete tiene un cliente que está siendo investigado por alguna cuestión, algún delito o algún proceso investigativo preliminar. Y cuando hemos revisado los expedientes que tiene ese bufete o esa empresa de escrow, muchas veces tienen información muy completa y relevante. Información que respalda todas las transacciones y las operaciones, las erogaciones de gastos. Incluso me atrevería a decir que muchos de esos expedientes se han visto mucho más completos que un expediente de una entidad financiera, en un banco. Eso da cuenta también de que hay sujetos obligados que cumplen responsablemente con su labor. Un expediente de un cliente es en buena medida una salvaguarda de la labor acuciosa que hace una persona, un sujeto obligado, que está llamado a cumplir estas obligaciones. Los controles sobre las jurisdicciones de mayor riesgo, ese término, bueno, ¿cómo se entiende? Tal vez algo se explicó ahora, pero vamos a ver, dentro de las plataformas que nosotros usamos, donde ya hay acceso, digamos, de sujetos obligados, les digo, bufetes, empresas de escrow, administradores de fondos de terceros, el ICD hace una mezcla de distintas listas de riesgo de países catalogados en riesgo a nivel de Gafi, listas de transparencia internacional, listas por nacionalidades de lo que son reportes de operaciones sospechosas, y se emite una ponderación, se hacen unos cálculos y una ponderación, de manera que las listas están ya creadas en esta base, que es una lista preliminar, digamos que con un enfoque de riesgo. Son listas que se emiten por colores, que permiten visualmente identificar cuáles países están en condición de riesgo alto o color rojo y cuáles en condición de riesgo bajo o menor, ya sea en color amarillo, color verde. Eso es un gran insumo que permite al sujeto obligado poder tener una base de cumplimiento para esto. Ahora, detrás de eso hay otra lista, digamos, de cuestiones de qué voy a hacer cuando un cliente se identifica como una nacionalidad de mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, todas esas disposiciones y controles tienen que estar en normativas de tercer grado, normativas que puedan llevar al sujeto obligado a tener esa visión de cumplir adecuadamente con ciertos parámetros o líneas de acción o recaudos de información más intensificados para tomar una decisión de si continúa la relación con el cliente o suspende relaciones, dependiendo del caso que sea. En el último punto, digamos que reportar las operaciones sospechosas, muchas veces ese término no gusta, ¿verdad? El reporte de operación sospechosa, o muchas veces se liga a una denuncia. Siempre, como se dijo, es un instrumento que fue creado desde las convenciones internacionales. Viena y Palermo, ahí está bien claro establecido los reportes de operaciones sospechosas, para qué se crean, el objetivo, y desde ahí se derivan a una ley.
Estos reportes de operaciones sospechosas, bien se ha creado una plataforma o se está desarrollando una plataforma, un modelo base para que el notario en el ejercicio de la función notarial pueda registrar transacciones y dependiendo de los valores, características o inusualidades que consigne dentro de los datos pueda derivarse una alerta inmediata a las unidades que deben recibir estos reportes de operaciones sospechosas. Por ejemplo, sin que el notario esté expuesto a ir a entregar un documento firmado por él como si fuera una denuncia, sino hacer una derivación en automático usando la tecnología. Esto primero agudiza lo que es los controles de confidencialidad y también evita que el notario sea el mismo el que elabore la información, sino que bajo parámetros calculados de ciertos niveles de riesgo se pueda derivar esas alertas de manera automática para quienes tengan que analizarlo, pues lo analicen, ya sea a través del área de prevención de la Dirección Nacional de Notariado o bien de la misma unidad de inteligencia financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas. Recomendaciones. Bueno, esto es un proceso en el cual estamos aprendiendo todos, es un proceso en el cual no estamos acostumbrados normalmente a atender dentro de las funciones normales del profesional. El reto que tiene el supervisor, obviamente se le exige una supervisión basada en riesgos, tiene que desarrollar los parámetros de supervisión, las líneas de supervisión, las actividades de supervisión. El profesional debe recibir información, el profesional debe ser capacitado, el profesional debe entender con mente abierta que no es un tema que está siendo señalado como un lavador o un delincuente, sino que se le está diciendo que es una persona que está expuesta a riesgos y por ende se le están dando las herramientas y los instrumentos para que evite o minimice el grado de exposición a riesgos y mitigue esos mismos riesgos. Y es un proceso que obviamente tiene que apostarse a la automatización y el uso de tecnología. De mi parte, por el tiempo, muchas gracias.